la medicina legal. ¿Lo están observando? Sí, doctor. Delegada. Sí, doctor. Sí, saber. ¿Sí? Sí. ¿Puede ampliarlo, Ok. por favor? ¿Perdón? ¿Puede ponerle en donde hay una pantallita para que pueda verse toda la pantalla? Por supuesto, eso es lo que estamos haciendo. Listo. Ahora sí, doctor. Empezamos entonces, como decíamos ayer. Vamos a desarrollar la historia de la medicina legal a grandes rasgos. Definición. También se le llama medicina forense. Justo una de las preguntas que le estaba haciendo a un grupo de práctica, que es un término anglosajón. Toma como ciencias básicas a la medicina y al derecho, la medicina legal. Utiliza más de una rama de la medicina para aplicarlo a la justicia. Conjuga saberes médicos con otros para resolver problemas. Cuestiones de orden médico se debaten en el ámbito de la justicia. ¿Cuál es la definición de medicina legal? Es parte de la medicina humana cuyos conocimientos médicos sirven para una mejor aplicación de las leyes o, en otras palabras, para una científica aplicación de la justicia o simplemente la aplicación de los conocimientos médicos al derecho o a la jurisprudencia. Reitero entonces, la definición de lo que es medicina legal. Parte de la medicina humana cuyos conocimientos sirven para una mejor aplicación de las leyes o también podemos decir para una científica aplicación de la justicia o simplemente aplicación de los conocimientos médicos al derecho o a la jurisprudencia. Clasificación de la medicina legal. Medicina legal general, que es la que se encarga de la formulación de los documentos médico-legales. La medicina legal criminalística, que estudia los rastros o los indicios que deja el delincuente en la escena del crimen y que, como ustedes ya saben, también se los lleva. ¿Sí? No solamente del occiso, del fallecido, sino también del lugar de los hechos. Principio de Lockhart es un intercambio entre el delincuente, la víctima y el lugar de los hechos. Medicina legal tanatológica es el estudio del motivo de la muerte y del cadáver. Les decía en una de las prácticas, les decía, ¿qué cosa es la medicina forense? Y generalmente los alumnos cuando escuchan forense, de inmediato piensan que está relacionado con las flores. Y las flores lo relacionan con el muerto o con el cadáver. Lo cual no es cierto. Ya aclaramos a uno de los grupos justamente que la medicina legal o medicina forense no son otra cosa que sinónimos. También se le conoce como patología forense, ojo con ello, o como jurisprudencia médica. Todos son sinónimos. Y aprovecho el momento para decirles, y tomen nota, por favor, yo sé que por el mismo desarrollo de las clases, generalmente los docentes no hacemos hincapié en algo que les va a servir no solamente para la carrera de medicina, sino para la vida. Tomen nota, por favor. Prefijos, prefijos y sufijos, griegos y latinos. Griegos y latinos. ¿Ok?
entren a Google, momento que estén desocupados, colocan ahí prefijos y sufijos griegos y latinos y les va a botar más o menos unas 4 caras de A4. Imprímanlo y estúdienlo. Esas son las raíces que utilizamos no solamente en la carrera de medicina, sino en cualquier carrera, en cualquier profesión. De manera tal que nos va a permitir, cuando escuchemos una palabra, analizarla etimológicamente y saber de qué están tratando, sin ser de esa especialidad. ¿Ok? Medicina legal traumatológica estudia las alteraciones fisiomorfológicas o morfofisiológicas, si quieren, causadas por agentes secundarios. Trauma, golpe, logos, tratado o estudio. Entonces, ahora, de aquí en adelante, cuando cualquier docente les haga una pregunta, de inmediato analicen la palabra que le están dando etimológicamente y si han estudiado esos prefijos, esos sufijos griegos y latinos, que es la base de nuestro idioma, que utilizamos esas palabras para el desarrollo de todas nuestras actividades. Y vamos a ver que van a saber desenvolverse. La medicina legal materno-infantil, que estudia las consecuencias de la alteración de la conducta sexual. La medicina legal psiquiátrica, que estudia y relaciona las enfermedades mentales con la ley. La medicina legal toxicológica, que estudia los aspectos legales de la intoxicación. La medicina legal laboral, que estudia los aspectos legales en la relación con las alteraciones de la salud causadas por el trabajo. Y la deontología médica, que estudia nuestros derechos, y así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, ¿no? Obligaciones o deberes de los médicos. Ahí están viendo esto. La región plantar de un cadáver en un depósito de cadáveres. En la otra vista de la mano izquierda, la incisión preliminar que hacemos desde el mentón, ¿sí? Por la cara anterior. Ya vamos a estudiar las diferentes zonas del cuerpo humano que nos va a permitir recordar, y de toda la anatomía para el desarrollo de nuestras actividades, puesto que vamos a utilizar términos médicos, no cualquier término. Términos médicos que nos van a ayudar en el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, como pueden ver, esta es una incisión, ¿sí? Sagital o mediana anterior. ¿Por qué? Porque va por la cara anterior, ¿no es cierto? Que parte de la región mentoniana o submentoniana, desciende por la región media o sagital, reitero, de la región cervical o cuello, de la región torácica, ¿sí? De la región abdominal, costado del ombligo, no por el medio del ombligo, por un costado del ombligo, y llega a la región del pubis. En esta otra vista tenemos, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué ven? ¿Quién quiere participar? Prenda su cámara voluntariamente y me dice qué es lo que ve. Observación. Chispa, ¿están almorzando? ¿Y yo, Yupanqui? Puede ser. Ya, adelante, prende tu cámara y me dices tu apellido para
tenerte en cuenta. Sí, doctor. ¿Tu cámara? Sí, sorprendido, doctor. ¿Apellido? Muñoz. No te escucho. ¿Tu apellido? Muñoz, doctor. Está entrecortado, te escucho. Doctor Muñoz. No me digas doctor, de frente dime tu apellido porque se entrecorta tus palabras. Te escucho. Mejor, te escuchamos. Se quedó muda. Doctor, A ver, adelante, tu apellido. alumno Granados, doctor. Bueno, alumno Granados Castro. Lo que se puede ver, por ejemplo, en lo que usted iba explicando en la parte legal ya, en esta imagen podemos observar una figura, bueno, 3 figuras cadavéricas, ¿no? En la cual, en la primera, vemos que es un cadáver que aparentemente recién ha llegado a la morgue y eh, está rotulado, ¿no? Vemos cómo lo identifican para que pueda ser posteriormente, seguramente, investigado causa de su muerte, ¿no? Granados, permíteme. Solamente, esta vista. La otra ya las expliqué. Este es un cuadro, es Bueno, una pintura. Explícame claro, esto. ¿Qué es lo que ves? de esa imagen vemos que se está haciendo la examinación del cadáver, ¿no? Lo que viene es la autopsia. Vemos que el que está dirigiendo en este caso, esta clase, se puede indicar, es el médico principal, o en este caso el que está en la parte de adelante, quien está diseccionando, aperturando, ¿no? el cuerpo, y de esta manera está enseñando a los que están, a los asistentes, las partes anatómicas o posiblemente causa de muerte del cadáver. Eso es todo lo que ves. Vemos que se está haciendo una clase, veo que todos los asistentes están escuchando y aprendiendo, ¿no? Dentro de lo que va indicando el que va dirigiendo la práctica. Eso es todo lo que ves. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más? Hay una serie de situaciones que se están observando y que no la ha descrito Wilmer. ¿Quién más quiere participar? Alcalde. Como no hay voluntarios, tengo que llamar. Alcalde. Doctor, ¿se me ve? Buenas tardes. Adelante. ¿Qué es lo que ves? Doctor, en el caso se le ve cómo inicia la disección en las posiciones de las manos, que son con la, si veo bien, con la izquierda está dando el cadáver y con la derecha está diseccionando. Además, la forma de cómo inicia. Ahorita lo que estoy viendo, doctor, es que está iniciando o sea, está ubicada en la línea media y a partir de esa línea media está diseccionando. Y, si no me equivoco, está diseccionando a nivel de la parte abdominal. Correcto. Y está bajando, está comenzando desde, digamos, la parte más alta, más arriba, a la parte más inferior, porque el corte va de arriba hacia abajo, como puedo verlo ahí. Ok. ¿Qué Es, más? y la posición del paciente, que está en supino, Correcto. ¿Qué y que es, más? a ver, bueno, eso es lo que estaba viendo, pero sí, es lo que pude ver más que todo, y siendo más específico. Nada más. Ay, ay, ay. Tu apellido es. Damas. Valeria, Nicole, Damas y Amanca. Doctor presente. Ok, active su cámara y ¿qué más ve? Hay una serie de situaciones. Bueno, como mencionaron mis compañeros, están diseccionando el cadáver. No me repita lo que ya dijeron sus compañeros. ¿Qué más ve? ¿Qué más?
Doctor, yo diría que es una incisión horizontal a nivel abdominal. Horizontal, ya. Porque se ve ahí la apertura. También se observa que parece que una de las personas está sosteniendo un bol donde creo que van a retirar órganos. ¿Con qué me dices? Un tazón donde creo que van a colocar los órganos que van a Un retirar. tazón o lavador que contiene líquido. Listo. Ah. ¿Qué más? Mm, Nada más, ¿ves? no puedo ver más, doctor. No te creo. ¿Qué? Nada más, listo. Cruz. De la Cruz. Elvira. Lisbeth Elvira. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más ves? Escúchame bien. ¿Qué más ves? No me repitas lo que ya expresaron tus compañeros. Una serie de situaciones que no las han mencionado nadie. O no hay Aparte de observación de eso, parte de ustedes. A ver, a ver, a ver. me parece que el cadáver están cubiertos sus ojos. Correcto. El cráneo y los ojos. Listo. ¿Qué más? Ujú. Em, También creo que hay una vela, doctor, no sé, como un mechero. Hay una vela, correcto. Y que está encendida. Ujú, Y acá, ujú. que están cubiertos también. También es ¿Qué? cierto los genitales. Los genitales externos. ¿Qué más? Y ahí está cogiendo un bisturí, Cosiendo. ¿no? Este es un Cosiendo. bisturí. Un bisturí. Ujú. Es el que ha hecho la incisión. Mira, cabe. Mm, no sé cómo se llama, doctor. Claro, pero se ven otros instrumentos, ¿no? Sí. Tienen que tener salida. Ya, yo no sé cómo se llama este instrumento, pero, son instrumentos de cirugía que utilizaban en esa época. ¿Qué más? Hasta ahí llega. Rojas Reyes, gracias. Rojas Reyes. Tardes. Muy buenas Doctor, tardes. buenas tardes. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Se ve que no hay un ambiente adecuado, no hay un ambiente libre, no utilizan las medidas de bioseguridad, no hay guantes, no tienen la vestimenta adecuada, los instrumentos no tienen un orden, están por todos lados en la mesa. Como dije, las personas están muy juntas, no hay un buen sistema de drenaje de agua. Bueno, eso sería mi observación. Ok, te agradezco. Cambió la figura. Eso, todo lo que han hablado cada uno de sus compañeros, un solo médico ha debido de hacerlo y todavía le falta, fíjate. Alguien más, a ver. Delegado. Heidi. Foguese usted también. Heidi, ¿qué le falta? ¿Qué no me han descrito? Doctor, la compañera está con mala señal de internet. Heidi. Ya, ok, Sí, ya. doctor. Déjalo ahí. Pero en la imagen se puede ver que ¿Cuál es tu la persona apellido? que está ubicada... ¿Cuál es tu apellido? Ríos. Ríos. Río Janampa. Sí, doctor.
Se ve que la persona que está ubicada en la parte izquierda, bueno, En la en parte la esquina izquierda, izquierda, mejor dicho, en la esquina izquierda de la imagen, ¿ya? tiene un libro, podría ser un atlas o algún libro de anatomía que oriente al procedimiento que están haciendo, y además también está la presencia de esqueletos. Presencia de esqueletos, ¿listo? Estos huesos que se ven aquí, se ve una Sí, mano, doctor. se ven unos miembros Ujú. inferiores, por acá se ven otros miembros inferiores, y esto, a esto me dices que parece un libro. Sí, lo de Ok. abajo, lo que tiene sosteniendo el hombre con barba. Acá, Ajá. ok, correcto, listo. Fíjense, se ve que son un grupo de personas, perdón, Ríos, ya, ok, ya te anoté. Se ve que son un grupo de personas que tienen interés en aprender algo, ¿no? Y quien se encuentra en la parte no solamente anterior, sino detrás del cadáver, en el lado derecho y en la región media. Todo eso tienen que describir. Región media, acá hay un grupo, acá hay otro grupo. Está en la región media el que está dirigiendo esto. Y da la casualidad que no ha aperturado región cefálica, no ha aperturado región cervical, no ha aperturado región torácica. Simple y llanamente se ve un corte que al parecer sí es horizontal y no medio, ¿no? Del abdomen para mostrar de repente, elucubremos, los órganos intraabdominales. Asimismo, se ve que no tienen efectivamente un equipo de protección personal, están con su vestimenta de civiles, ¿no? ¿Correcto? No tienen guantes, buena observación, todo es un desorden, todo el material que están utilizando está por aquí, por allá, miren, ve. No hay, no es esto parece una mesa o o algo que retiene a los alumnos o a los interesados para que no lleguen sobre el cadáver y sobre un madero. Por eso es que decía su compañera que no aprecia el drenaje que debe haber para las secreciones que van a salir, sangre, suero, etcétera, etcétera, que van a caer de acá, de la apertura de las cavidades. Les hago esta pregunta porque fíjense, esto es una simple pintura de que quien la hizo fue un buen observador para poder dibujar todas estas situaciones, la vela que está encendida, etcétera, etcétera, el lavador con líquido. Acá y detrás de las osamentas hay personas que también están tratando de ver lo que están haciendo este grupo de personas. Bueno, parte de la observación, eso es indispensable para nosotros, para los médicos. No se nos puede ir nada. Imagínense que para describir todo, cuando eso una sola persona ha debido de hacerlo. Observación. En la edad antigua, el primer perito médico forense se lo considera, ojo, se lo considera así. No es que haya sido el primer perito médico forense, no. Se lo considera, ahora que realizamos los estudios, lo consideramos a Imhotep, es un médico egipcio que vivió aproximadamente en los años 3000 antes de Cristo. ¿Sí? Fue médico de varios faraones y a él se le considera como un primer perito de medicina forense o medicina legal. Hay disposiciones de índole religiosa, por ejemplo, en las normas de Moisés, en el Levítico, hablan sobre la virginidad, se habla sobre las enfermedades venéreas, también se menciona a las menstruaciones o reglas, ¿no? Como lo conocemos actualmente. En la Biblia también se ha tratado esto. Posteriormente, en el Código de Hammurabi, en Babilonia, más o menos a la altura de los 1700 años antes de Cristo, en este código
está descrito aquí a la derecha, es una piedra, miren, en la letra es cuneiforme, en forma de cuñas triangulares, cuneiforme por eso. Se describía la posición social del enfermo. ¿Cómo así? Se dice, por ejemplo, que el médico era citado y iba a ver al domicilio a una persona que no era de la alcurnia, de la sociedad alta de esa cultura, y de acuerdo a su condición económica y social, pagaban de repente al médico, o de repente también no pagaban. Miren ustedes la relación que había. Entonces, si atendía a un familiar del faraón, cambiaba la cosa, porque ahí sí recibía una recompensa por ese trabajo que era en rublos o que era en monedas de oro, etcétera, etcétera. Entonces, el cobro que se hacía era de acuerdo a la posición social del enfermo. Te indemnizaban las lesiones. Por ejemplo, un esclavo era lesionado por un amo, vecino de repente, accidentalmente o de repente dolosamente, y el dueño del esclavo pedía una indemnización porque ese esclavo no podía trabajar por las lesiones que había sufrido. En este código de Hammurabi se trataba de esas indemnizaciones por lesiones. Pruebas de paternidad. Hubo un notable desarrollo, hubo una legislación sobre la muerte. Es amplia y minuciosa. ¿Qué hacían? En esa época refieren que fallecía alguien y lo colocaban en el centro, en la plaza mayor, digamos así, para que me entiendan, de la ciudad. Y todo aquel que conocía algo de medicina transitaba, lo miraba al cadáver y daba su opinión de esa persona en esa época. Vamos a ver. En Grecia hubo una mayor relación entre la medicina y la justicia. En Roma, la famosa Lex o Ley Cornelia de Injuris. ¿En qué consistía esta famosa Lex Cornelia? Separaba las lesiones y los golpes de otros tipos de injurias. Lex Cornelia. La Lex Cornelia de Sicaris el Beneficis establecía penas para los homicidas y envenenadores. Recordarán ustedes en la historia universal cuando vemos alguna película que habían personas que conocían las propiedades de determinadas plantas, de determinados animales, y la gente lo contrataba para que envenenen a tal o cual rival que tenían en una cena que daban, etcétera, etcétera. También en esta Lex Cornelia de Sicaris habla sobre del daño. Ojo que todas estas lex o leyes son dictadas o fueron dictadas en Roma, en la cultura romana. La Lex Aquilia, que hablaba sobre la determinación de la gravedad de las heridas, de la investigación cuando se producía un aborto. Miren de qué año estamos hablando. Luego vienen las 12 tablas. En las 12 tablas se habla sobre la forma de reparación de las lesiones. Hablan sobre la muerte de un neonato, de un recién nacido. Hablan sobre la duración máxima de la gestación para que se considere legítima. Y de la responsabilidad del enfermo mental. Miren ustedes qué avanzado. En la Edad Media se desarrollan temas de más interés. Lesiones, sexología, por ejemplo.
En el Código de Justiniano hablan sobre las penas debidas a la mala práctica profesional. Código de Justiniano. Como para que no se olviden, Justiniano, relaciónenlo con justicia. Justiniano, justicia. Penas debidas a la mala práctica profesional. ¿En qué sector? En medicina, en los servicios de cirugía y en los servicios de obstetricia. En tanto que en la medicina china, Sun Tzu habla sobre la recopilación de las reparaciones de las injusticias. Este era un juez, Xi Yuanlu, que recopiló los dispositivos legales que ellos tienen y ha pasado a la historia en la medicina china. Es decir, la valoración o causa del daño corporal. El aborto en el digesto. Digesto es una obra, habla sobre el tipo de lesiones, el aborto, el infanticidio, la violación, el envenenamiento. En el occidente, las leyes de los francos del siglo V, de los alemanes del siglo VI y de los lombardos en el siglo VII. Luego vienen los capitulares de Carlomagno y los decretales de Inocencio III. Aquí, más o menos, estamos hablando de los años 1200, se consagra el peritaje médico. Felipe el Hermoso estableció la medicina forense en el año 1311. La organización llamada Châtelet estaba compuesta por médicos y matronas o parteras. Châtelet. A fines de la Edad Media, estamos hablando de los siglos XIV y XV, es decir, si digo siglo XIV, ¿qué año debe ser? 1300. ¿Quién habló? 1300, Su apellido, doctor. su apellido, Vargas. dígame. Vargas González. Vargas González. Vargas González. Sí, doctor. Efectivamente, lo que dice su compañera es cierto. Si digo siglo XIV es 1300. Si digo siglo XV es 1400. En esta época se estudió los cadáveres en anatomía y la causa de su muerte. En la Facultad de Montpellier, en Francia, en 1374, se licencia para realizar necropsias en los cadáveres. Se obtiene la licencia para realizar las necropsias en los cadáveres. Por supuesto, con todas las limitaciones del caso. Carecen de guantes, la mesa no tiene traje, etcétera, etcétera. Los primeros trabajos también se hicieron sobre las enfermedades mentales en estos siglos. Edad moderna. Corresponde ya a los siglos XVI y XVII, 1500, 1600. Disciplina independiente y como auxiliar de la justicia. Las ordenanzas de Bamberg. Las constituciones criminales carolinas de Carlos V. En 1521, la necropsia médico-legal al cadáver del pontífice de un papa, León X. 1521. Antonio Benivieni fue el primer médico del cual se conoce en solicitar permisos
de los familiares de algunos enfermos para disecar Ambrosio Paré, considerado el padre de la medicina legal, por su trabajo en los informes y de los medios de embalsamar los cadáveres, donde hablaba los medios para embalsamar, los signos que permiten reconocer si un cuerpo fue arrojado vivo o muerto al agua, reglas que deben seguirse para el estudio de la virginidad y para la comprobación de la impotencia. Paolo Sacchia, en cuestiones médico-legales, donde habla sobre los problemas médico-legales de la época, como lo eran los partos, la demencia, la muerte, los venenos y la impotencia. Gaspar Bauhin habla sobre los hermafroditas y los partos difíciles. Melchor Savís trata acerca de la virginidad. Luego viene la edad contemporánea, objeto de enseñanza a los médicos. El reconocimiento como especialidad. Las universidades competían. Era un tabú la manipulación de cadáveres. La primera cátedra oficial se dio en Nápoles con Domingo Vidal. Aparecen con mayor frecuencia textos dedicados a la docencia. La cirugía forense o el arte de hacer informes. En el siglo XIX la medicina alcanzó su máximo esplendor en Francia, el Tratado de los Venenos. En España se llega a una época donde brillan Pedro Mata, Antonio Piga, Leopoldo López Gómez y Juan Antonio Gisbert. Pedro Mata con su tratado de medicina y cirugía legal, teórica y práctica. Antonio Piga, medicina legal de urgencia, toxicología y técnicas de conservación de los cadáveres. Leopoldo López y Juan Antonio Gisbert, el tratado de medicina legal que hasta el momento nos ayuda y nos sirve. En América, aquí tenemos unas vistas de lo que era anteriormente. Tenemos una mesa de necropsias. Las paredes hasta cierta altura tenían mayólicas. Ya estamos cubiertos con equipos de protección, el gorro, ¿sí? La mascarilla, y estamos utilizando el mandil o el mandilón, que son descartables, como pueden ver. En Estados Unidos, las primeras cátedras fueron establecidas en 1813. El Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. En 1872, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. La organización médico-legal fue variando desde el sistema Coroner, ya obsoleto, hasta el Medical Examiner, la autoridad para poder investigar las muertes por violencia criminal, accidentes o suicidios, ¿no? Por ejemplo, nosotros actualmente, ¿qué decimos de quién estamos, a qué cadáveres estamos obligados a hacerle la necropsia? Médico legal, accidentes, suicidios o mano propia y homicidios o mano ajena, ¿no? Algo similar a lo que estamos viendo aquí con el Medical Examiner. En 1937 se inició la patología forense. Les decía, patología forense es un sinónimo de medicina legal o de medicina forense, como una subespecialidad en la Universidad de Harvard. En el 58, el American Board of Pathology reconocía la patología forense como una especialidad y desde entonces se han formado, esto es de hace unos 10 años atrás, unos 500 patólogos forenses en la Unión Americana. 10 años atrás, ahora estarán en el triple seguramente. Argentina desarrolló a través de Universitaria Punto Central la Cátedra de Medicina Legal, Judicial,
base los estrados de los tribunales de la justicia. En el decreto de 1821, en la Universidad de Buenos Aires, se creó la Cátedra de Santos, Medicina Legal y Enfermedades de Niños. En Cuba, la medicina legal se ha caracterizado por su excelencia profesional. La primera cátedra dictada en Cuba fue en 1842. Aspecto docente universitario. Existe un departamento de medicina legal en la misma facultad de medicina de cada uno de los institutos superiores de ciencias médicas del país. Respecto en lo que concierne al aspecto técnico, en el cual existe el Instituto de Medicina Legal que está bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública. Esa es la organización actual y su especialidad en nuestro país comparativamente. La medicina legal está perteneciendo al Ministerio Público o Fiscalía de la Nación y anteriormente pertenecía o formábamos parte del Ministerio de Justicia. Colombia. En 1827 se dictan conferencias de medicina forense en la Facultad de Medicina de la Universidad de Bogotá. 1827. En 1990 la práctica de necropsias está normalizada por el decreto 0786. República Dominicana. En 1814 el gobernador Carlos Urrutia publica una ordenanza en la cual los cirujanos deben de dar aviso a la justicia de los enfermos que mueran de mal contagioso para que con prontitud y eficacia se tomen las providencias correspondientes a fin de evitar su propagación. En 1859 se dispuso que la medicina legal y toxicología se impartieran en la carrera de medicina. Chile, en 1883, ojo, 83, se creó la Cátedra de Medicina. En México, la figura más destacada fue el doctor don Luis Hidalgo y Carpio, quien vivió entre 1818 y 1879, reconocido por ser el fundador de la etapa científica de la medicina legal en México. En 1832, el establecimiento de ciencias médicas para la carrera de medicina. En nuestro país, y acá, antes de que se nos vaya, primum non nocere. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Primero no hacer daño. Apellido. Ríos. ¿Me dijiste Ríos? Sí, doctor. Ok. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Efectivamente. El Instituto de Medicina Legal realiza un trabajo médico-científico para impartir la justicia en nuestro país. Y casi en todos los departamentos y casi en todas las capitales de departamentos tenemos una oficina del Instituto de Medicina Legal. ¿Qué antecedentes tenemos de medicina legal? En el imperio de los incas, la función, ojo, la función médico-legal. No estamos diciendo que teníamos médicos legistas en esa época. La función la ejercían, tomen nota por favor, los Ampi-Camayoc, como está escrito. Ampi o H con H, Ampi-Camayoc o Ampi-Camayoc. ¿Quiénes, ojo, cómo cumplían esa función? ¿Cómo ejercían la función de médico legista?
debido a que ellos establecían o determinaban la mayoría de edad en los jóvenes. ¿Con qué fin? Para que pudieran casarse, por ejemplo. Para que puedan ir al ejército a luchar. Acuérdense que nuestro imperio se expandió, ¿sí? Y para ello necesitaban personal en el ejército. Y asimismo, para adquirir el derecho a tener una tierra para cultivar. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Ese pedacito de tierra que le daban a un mayor de edad. Topo, para doctor, que lo topo, cultive. topo. Apellido. Alcalde, doctor. Topo, un topo de tierra, ¿no? También el Ampi Camayo determinaba la virginidad de las futuras vírgenes del sol. Las examinaban, determinaban que eran vírgenes y las separaban para que vayan en un templo dedicados a las vírgenes del sol. Entonces, por eso están considerados los Ampi Camayo como que realizaban en el imperio de los incas la función médico-legal. Durante la época de la colonia se conoce el documento que registra el acta de exhumación, ojo, de exhumación del cadáver del marqués y conquistador del Perú, don Francisco Pizarro, realizado en la Ciudad de los Reyes en el año 1544 por orden de su hermano, don Gonzalo Pizarro. No se olviden entonces, esa acta de exhumación es un documento médico legal. 1544. ¿A quién se le hizo la exhumación? A Francisco Pizarro. ¿Por orden de quién? De su hermano, Gonzalo Pizarro. Función, nuevamente, médico legal en el imperio de los incas. Ampi, ¿qué significa? Etimológicamente, remedio o medicina. Ampi. Camayoc, encargado de o el que lleva. ¿Ok? Esto que vemos a la izquierda para mí, a la derecha para ustedes de repente, esto es un monolito de la cultura Chavín de Huántar, de la época 800 años antes de Cristo. Si podemos observar, tiene ojos de ¿qué? De jaguar. Uñas y patas, miren, uñas y patas de cóndor. Unas trenzas, ¿sí? Unas culebras que están trenzadas a manera de cabellera. Miren algunas cabezas de estas culebras hacia adelante y otras hacia atrás. Culebras trenzadas que hacen las veces de cabellera. Y en su mano derecha, ojo, mano derecha, un cactus. Un cactus de San Pedro. ¿Es cierto? ¿Qué cosa es el San Pedro? Es una planta psicotrópica que simboliza la sabiduría médica del Ampi Camayo. ¿Qué contiene el San Pedro? Tiene alcaloides, entre ellos la mescalina. La mescalina. Y aquí tenemos otro San Pedro, ¿sí? Otro San Pedro, no se olviden, simboliza en este monolito la sabiduría médica del Ampi Camayo. Antecedentes, continuamos. En 1839 se establece en el reglamento de policía que los médicos y cirujanos están obligados a dar parte al intendente de policía
de toda persona herida o muerta violentamente, a cuyo reconocimiento o curación fueron llamados, y de cualquiera en que adviertan síntomas de envenenamiento o de golpes que pudieran causar peligro de vida. El 39. En 1844 tuvo mayor importancia a partir de la implementación del curso de medicina legal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero recién el 7 de abril de 1855, imagínense, 11 años después, puede considerarse como fecha de nacimiento de la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología, cuando se expide el reglamento de instrucción pública por el presidente de ese entonces, el mariscal don Ramón Castilla, el que dio libertad a los negritos. 1855, 7 de abril. Este año se dispuso que en cada departamento del país hubiese un médico titular, dependiente de la Facultad de Medicina y de la autoridad política. En 1872 se ordenó que los hubiera en cada capital de provincias. En 1903 se dice en el artículo 7º, inciso B, los médicos de policía y los titulares se hallan obligados a practicar reconocimiento médico legales y demás operaciones que les ordenen las autoridades, sin que puedan exigir por estos servicios retribución alguna. O sea, no cobraban. Cuando no exista en la localidad médicos de policía ni titulares de medicina legal, podrán las autoridades encomendar a otros médicos. Fíjense. Suponiendo que no haya médicos y en su defecto a empíricos, los reconocimientos médicos legales y demás actos legales. En 1903, nuestras leyes así lo decían. En 1918 se expide la ley, tomen nota, 2949, que señala los médicos de policía. Seguimos hablando de médicos de policía, no de médicos legistas. Ojo, los médicos de policía se denominarán en lo sucesivo, con esa ley cambia, médicos legistas. Y estarán adscritos a los juzgados del crimen. No dice juzgado penal, sino juzgados del crimen de sus respectivas jurisdicciones como funcionarios judiciales, gozando del titularato de estos y de los demás goces anexos. Eso de los demás goces anexos, por ejemplo, si yo tenía mi movilidad, lo podía cuadrar cerca de la comisaría, de los bomberos, etcétera, etcétera, porque por ley, ¿sí?, estoy considerado como funcionario judicial con ese dispositivo. Y ojo, no ha sido derogado, ¿eh?, por si acaso. La ley 2949 no ha sido derogada. Fue emitida, fue dada en 1918. En 1985 se plasmó en la ley 24128 la creación del Instituto de Medicina Legal del Perú, Leonidas Avendaño Ureta. Dicho sea de paso, Leonidas Avendaño Ureta fue uno de los primeros directores que tuvimos en medicina legal, en el cual se centralizaba todas las funciones de la especialidad y porque era necesario formar peritos médicos y especialistas afines a dicha ciencia para servir mejor a la administración de justicia. Por decreto ley número 25993 del 24 de diciembre de 1992, fuimos transferidos del sector justicia al que pertenecíamos
al actual Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Reitero, por decreto ley 25993. ¿Se acuerdan de ese 25? Lo disminuyen 1 y ya tenemos el 24. ¿Se acuerdan del 25? Navidad, diciembre. 24 de diciembre para correlacionar. Termina en 93. Le disminuyen un año. 92. Miren, 993, 992. Fuimos transferidos del sector justicia al que pertenecíamos hasta ese entonces y pasamos a formar parte del Ministerio Público o Fiscalía de la Nación. Acuérdense que de acuerdo a los estudios que hemos hecho comparativos con otras regiones de América, medicina legal se encuentra en el Ministerio de Salud en otros lugares. Modernización. El Instituto de Medicina Legal ha sufrido un importante cambio estructural y organizacional en los últimos años, contando a la fecha con un aparato administrativo propio. Actualmente, mediante resolución de la Fiscalía de la Nación, dice al señor Horacio Daniel Eguren, ya no es. En este momento es un médico que viene de Ica, es el doctor Benjamín Pausán, es el apellido materno. Vamos a tener que cambiar estos datos, no los he cambiado todavía. Voy a tomar nota. Para eso está en modernización. Para corregir eso, porque ya ahora tenemos un nuevo jefe. Es el doctor Benjamín Pausán. Es un médico que ha venido de Ica. Oh. Listo. Y aquí tenemos, todavía conserva, miren, Ministerio Público y dice morgue. ¿Quién me contesta qué cosa es morgue? ¿Qué cosa es morgue? Catherine y Rocío. Catherine. Catherine. Ay, ay, ay. Si se retiró. Lozano Vargas. ¿Me escucha, doctor? Buenas tardes. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Lozano Vargas, doctor. Escuchamos. ¿Sabe lo que significa morgue o no? Si no, me dice no y continuamos. Lo importante es que si están en clase contesten, porque si no les pongo falta. Adelante. Doctor, buenas tardes, soy Sáenz. La morgue sería la unidad tanatológica, el cual se puede describir como un depósito de cadáveres. Así es. Lozano, ¿no? Sáenz, doctor. Sí, Sáenz. No, pues es intervención. Por eso es que pongo Sáenz, Andía, Carla, Alexandra. Ok, muchas gracias. Entonces, Doctor, parece que a mí no me escuchó cuando respondí. he escuchado. Si no me hubieras hablado. Listo.
Entonces, fíjense, morgue es depósito de cadáveres. Y aquí dice Morgue Central de Lima. Es un término que lo hemos utilizado equivocadamente, porque este edificio no solamente es depósito de cadáveres, sino que investigamos cuál es la causa del deceso de una persona. Y entonces ya no es morgue. Lamentablemente hasta ahora se mantiene este letrero y nos hemos acostumbrado, y todos los ciudadanos de nuestra capital le denominan a este lugar como vamos a la morgue cuando van a buscar un fallecido. Morgue, todos los hospitales tienen su morgue. Ojo con eso, para que recuerden. Todos los hospitales tienen una morgue. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es un cuarto donde se depositan los cadáveres. No se le hace ningún estudio. Entonces, esta dependencia que ahora se denomina UNTANFOR, tomen nota, UNTANFOR, que significa Unidad Tanatológico Forense, es el establecimiento donde se estudian, donde se hacen las necropsias para determinar cuál es la causa del deceso de las personas que llegan a este establecimiento. El objetivo común de la medicina y el derecho es el bienestar del ser humano. La medicina legal no es asistencial. Eso es importante que tengamos presente. Es evaluativa. Evaluativa. Esa es la última diapositiva, si es que no me equivoco. ¿Listo? Tenemos entonces una primera clase. Si disponemos todavía de tiempo, ¿les parece, Heidi, responsable de este grupo? Heidi, ¿entró? Está con problemas de, me dice, de su... Momentito. Si no por su teléfono, pues que ingresen. Heidi. La tengo acá, no la tengo en ese teléfono. Heidi. Acá. Ahorita voy a darle descanso. Acá está, Muñoz. La delegada.
¿Les parece? Ya hablé con Heidi, con la responsable de su rotación. ¿Les parece son 2:15, 2:16? 2:30 retomamos la clase para hacerles anatomía topográfica. Sí, doctor. Ya, doctor. Listo, tienen 15 minutos para tomar alimentos, alguna necesidad biológica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Gracias, doctor. 2:30, 14:30 retomamos la clase.